Bienvenidos al canal nuevamente. Esta vez nos sumergimos en la última década del siglo XX, la antesala del siglo XXI. Los años 90 fueron un torbellino de cambios políticos, avances tecnológicos, guerras y transformaciones culturales que moldearon el mundo que conocemos hoy. Ahora sí, comencemos el viaje. El año 1990 marcó un punto de inflexión. La Guerra Fría estaba en sus últimos suspiros y el mundo se preparaba para una nueva era. Uno de los momentos más simbólicos de este año fue la reunificación de Alemania. Después de más de 40 años de división entre la República Federal de Alemania, conocida como Alemania Occidental, y la República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental, el país se reunificó el 3 de octubre de 1990. Este hecho fue posible gracias a la caída del Muro de Berlín en 1989, pero también a una serie de negociaciones internacionales en las que participaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Sin embargo, no todo fue fácil. La economía de la Alemania Oriental, basada en el socialismo, estaba en ruinas y su integración con la próspera Alemania Occidental generó dificultades económicas en los años siguientes. Aún así, la reunificación marcó el fin de la influencia soviética en Europa del Este y consolidó a Alemania como la potencia dominante de Europa. Pero mientras en Europa se vivían cambios históricos, en Medio Oriente el mundo estaba a punto de entrar en una nueva guerra. El 2 de agosto de 1990, Irak, liderado por Saddam Hussein, invadió Kuwait. Este pequeño país del Golfo Pérsico era una de las principales fuentes de petróleo del mundo, y su control por parte de Irak puso en alerta a la comunidad internacional. Los Estados Unidos, junto con una coalición de países aliados, condenó la invasión y empezó a movilizar tropas en Arabia Saudita en una operación llamada Escudo del Desierto. La Organización de las Naciones Unidas dio un ultimátum a Saddam Hussein para que se retirara de Kuwait antes del 15 de enero de 1991. Hussein ignoró la advertencia y lo que vino después fue una de las guerras más televisadas de la historia. Mientras el conflicto en Medio Oriente escalaba, en África se vivía un momento crucial para la justicia y los derechos humanos. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado tras pasar 27 años en prisión. Su encarcelamiento había sido un símbolo del brutal sistema de apartheid en Sudáfrica, un régimen de segregación racial que mantenía a la mayoría negra sin derechos básicos. Mandela salió de la cárcel como un líder indiscutible y comenzó un proceso de negociación con el gobierno sudafricano para poner fin a la discriminación institucionalizada. 4 años después, en 1994, se convertiría en el primer presidente negro de Sudáfrica. Su liberación fue un triunfo para los derechos civiles y marcó el inicio de una nueva era en el continente africano. Pero 1990 no solo estuvo marcado por conflictos y política, sino también por una revolución tecnológica silenciosa. En un laboratorio del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear en Suiza, un científico británico llamado Tim Berners-Lee creó la World Wide Web, la base de lo que hoy conocemos como Internet. Aunque las computadoras ya existían y la red ARPANET permitía la comunicación entre algunas universidades y laboratorios, la World Wide Web fue lo que hizo que el Internet se convirtiera en una herramienta accesible para el mundo. Esta innovación fue el primer paso hacia la revolución digital que explotaría en los años siguientes. Con el mundo en transformación, 1991 llegó con más cambios radicales. El 17 de enero comenzó la Guerra del Golfo Pérsico. Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y más de 30 países, los Estados Unidos lanzaron la Operación Tormenta del Desierto, una serie de bombardeos masivos sobre Irak y Kuwait. Durante semanas, el mundo vio en vivo por la cadena de noticias Cable News Network cómo misiles y bombas iluminaban el cielo nocturno de Bagdad. A finales de febrero, las fuerzas iraquíes fueron derrotadas y expulsadas de Kuwait en apenas 100 horas de combate terrestre. Aunque Saddam Hussein se mantuvo en el poder, Irak quedó devastado y sometido a duras sanciones económicas. La guerra dejó en claro que los Estados Unidos era la única superpotencia mundial y que su presencia en Medio Oriente se mantendría en las décadas siguientes. Pero mientras los Estados Unidos reforzaba su dominio global, en el este de Europa el mapa del mundo estaba a punto de cambiar para siempre. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se derrumbó en diciembre de 1991.
Desde finales de los años 80, el país estaba en crisis. Las reformas de Mikhail Gorbachov, como la perestroika, cambios económicos, y la glasnost, apertura política, intentaron salvar el sistema, pero solo aceleraron su colapso. En agosto, un grupo de comunistas radicales intentó un golpe de Estado para evitar la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero fracasaron. A finales de año, Gorbachov renunció y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas dejó de existir oficialmente el 25 de diciembre de 1991. En su lugar, nacieron 15 nuevos países, entre ellos Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán. El fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas significó el fin de la Guerra Fría y dejó a los Estados Unidos como la única superpotencia mundial. La organización del Tratado del Atlántico Norte comenzó a expandirse hacia Europa del Este y el capitalismo se impuso como el sistema económico dominante en el mundo. Pero el colapso soviético también trajo consecuencias negativas. Las economías de los países exsoviéticos colapsaron y Rusia entró en un periodo de caos político y económico bajo el liderazgo de Boris Yeltsin. Mientras el mundo vivía una transformación geopolítica, en el mundo de la tecnología nació un gigante que marcaría el futuro de la informática. En 1991, un joven finlandés llamado Linus Torvalds creó Linux, un sistema operativo de código abierto que con el tiempo se convertiría en la base de servidores, supercomputadoras y dispositivos en todo el mundo. El año 1992 fue testigo de uno de los momentos más importantes en la construcción de la Europa moderna. El 7 de febrero se firmó el Tratado de Maastricht, un acuerdo histórico que sentó las bases para la creación de la Unión Europea. Este tratado estableció una moneda común, el euro, y reforzó la cooperación política y económica entre los países miembros. Aunque su implementación completa tomaría varios años, fue el primer gran paso hacia la Europa sin frontera que conocemos hoy. Pero mientras Europa avanzaba hacia la integración, en los Balcanes estallaba una guerra brutal. El 6 de abril de 1992 comenzó la guerra en Bosnia y Herzegovina, un conflicto devastador que enfrentó a bosnios musulmanes, croatas y serbios. La guerra surgió tras la desintegración de Yugoslavia y se convirtió en un baño de sangre, con bombardeos indiscriminados, masacres y la limpieza étnica como estrategia de guerra. El asedio de Sarajevo, que duraría casi 4 años, se convirtió en uno de los episodios más largos y crueles en la historia de la guerra moderna. A pesar de los intentos diplomáticos, la violencia continuó, dejando a la comunidad internacional en una difícil encrucijada. Mientras tanto, en Estados Unidos se vivía un cambio de liderazgo. Bill Clinton ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 1992, derrotando a George H.W. Bush. Clinton prometió revitalizar la economía y fortalecer la política social del país, iniciando una era de crecimiento económico y expansión tecnológica. El año siguiente, 1993, marcó otro hito en la política internacional con los acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Yasser Arafat y Yitzhak Rabin estrecharon las manos en la Casa Blanca, con Bill Clinton como mediador, en una imagen que recorrió el mundo. Fue un intento de poner fin al conflicto israelí-palestino, aunque la paz definitiva seguiría siendo esquiva. Pero mientras unos intentaban sellar la paz, otros sembraban el terror. El 26 de febrero de 1993, un coche bomba explotó en el estacionamiento del World Trade Center en Nueva York, matando a 6 personas e hiriendo a más de 1000. Fue un ataque sin precedentes en suelo estadounidense y un presagio de lo que ocurriría 8 años después, en los atentados del 11 de septiembre de 2001. El año también trajo la muerte de uno de los narcotraficantes más temidos de la historia. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue abatido en un operativo en Medellín, Colombia. Líder del cartel de Medellín, Escobar había sembrado el terror en Colombia con atentados y asesinatos de políticos, jueces y periodistas. Su muerte marcó el declive de los grandes carteles colombianos y el ascenso de otras organizaciones criminales en México. A medida que avanzaba la década, 1994 llegó con un evento histórico en África. El 27 de abril, Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de Sudáfrica tras el fin del apartheid. Fue el resultado de años de lucha y negociaciones, y un triunfo para la democracia en el continente.
Mandela promovió la reconciliación nacional y el perdón como pilares de su gobierno, evitando una guerra civil y convirtiéndose en un símbolo global de la paz y la justicia. Pero 1994 también trajo uno de los episodios más oscuros del siglo XX. El genocidio en Ruanda comenzó el 6 de abril, cuando el avión del presidente Juvenal Habyarimana fue derribado en Kigali. Lo que siguió fue una masacre de más de 800,000 personas en solo 3 meses, en su mayoría de la etnia Tutsi, asesinadas por extremistas hutus. Mientras el mundo observaba sin intervenir, la matanza continuó, dejando cicatrices profundas en la historia de África. Mientras tanto, en México, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas el 1 de enero de 1994, exigiendo derechos para los pueblos indígenas y protestando contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor ese mismo día. El movimiento, liderado por el subcomandante Marcos, captó la atención internacional y puso sobre la mesa el debate sobre la pobreza y la desigualdad en el país. Y si 1994 fue un año de conflictos y cambios, 1995 no fue la excepción. El 19 de abril, un atentado terrorista en Oklahoma City sacudió a Estados Unidos. Un camión bomba explotó frente a un edificio gubernamental, matando a 168 personas, entre ellas niños pequeños. Fue el ataque más mortífero en suelo estadounidense hasta el 11 de septiembre de 2001, y el responsable, Timothy McVeigh, fue condenado a muerte. En Europa, la guerra en Bosnia llegó a su punto culminante con la masacre de Srebrenica en julio de 1995, donde más de 8,000 musulmanes bosnios fueron ejecutados por las fuerzas serbias en el peor genocidio en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La brutalidad del conflicto llevó a la comunidad internacional a intervenir con mayor firmeza, y finalmente, en diciembre, se firmaron los acuerdos de Dayton, poniendo fin a la guerra en Bosnia y Herzegovina. En el ámbito tecnológico, nació la Organización Mundial del Comercio, un hito en la globalización económica. Además, la red de Internet comenzó a expandirse rápidamente, con millones de personas conectándose a través de navegadores como Netscape. La era digital estaba en marcha, y el mundo se preparaba para el siglo XXI. El año 1996 comenzó con un hito en la historia de la ciencia. El 5 de julio nació la oveja Dolly, el primer mamífero clonado con éxito a partir de una célula adulta. Este avance, logrado en Escocia por el Instituto Roslin, abrió el debate sobre la clonación y la manipulación genética. Mientras algunos veían en este experimento el futuro de la medicina y la biotecnología, otros advertían sobre los dilemas éticos de jugar con la vida a nivel celular. El impacto de Dolly fue inmediato, con gobiernos y organizaciones debatiendo sobre la posibilidad de clonar seres humanos, algo que hasta hoy sigue prohibido en la mayoría de los países. Pero mientras la ciencia avanzaba, en el escenario global los conflictos no daban tregua. En Rusia, la primera guerra de Chechenia, iniciada en 1994, llegó a un punto crítico en agosto de 1996, cuando las tropas chechenas recuperaron la capital, Grozny. El gobierno ruso, debilitado y con la economía en crisis, firmó un alto el fuego que le dio una autonomía temporal a Chechenia. Sin embargo, la paz no duraría mucho tiempo y, años después, estallaría un segundo conflicto. En Afganistán, el mundo presenció la llegada de un régimen que marcaría el futuro de Medio Oriente. El 27 de septiembre de 1996, los talibanes tomaron el control de Kabul y establecieron un gobierno basado en la ley islámica más estricta. Las mujeres fueron obligadas a cubrirse completamente, se prohibió la educación femenina y se impusieron castigos brutales. Durante los siguientes años, Afganistán se convirtió en refugio de grupos extremistas, incluyendo a Al-Qaeda, lo que más tarde desembocaría en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la invasión estadounidense en 2001. Mientras tanto, en Estados Unidos, Bill Clinton era reelegido como presidente en noviembre de 1996, consolidando su política económica y el auge de la globalización. Su segundo mandato se caracterizaría por un crecimiento económico sin precedentes y la expansión de la tecnología, pero también por el escándalo que marcaría su legado, el caso Mónica Lewinsky. Con la llegada de 1997, el mundo fue testigo de uno de los eventos más significativos en la historia del colonialismo. El 1 de julio,
Hong Kong fue devuelto a China después de 156 años de dominio británico. La transferencia de soberanía se hizo bajo la fórmula de un país, dos sistemas, lo que permitía a Hong Kong mantener su economía capitalista y un grado de autonomía durante 50 años. La ceremonia de entrega fue un momento de orgullo para China y de incertidumbre para los habitantes de Hong Kong, quienes temían perder sus libertades con el tiempo. Ese mismo año, el mundo también se vio sacudido por la crisis financiera asiática, que comenzó en Tailandia en julio y se extendió rápidamente a Indonesia, Corea del Sur y otros países. La crisis fue provocada por la especulación financiera, el endeudamiento excesivo y la sobrevaloración de las monedas locales. Los mercados colapsaron, millones de personas perdieron sus empleos y la región entró en recesión. Fue un recordatorio brutal de los riesgos de la globalización económica y la fragilidad del sistema financiero internacional. En medio de estos cambios económicos, el mundo también enfrentó una gran pérdida. El 31 de agosto de 1997, la princesa Diana de Gales murió en un accidente de tránsito en París. Su muerte conmocionó al mundo y generó teorías sobre una conspiración en torno a la familia real británica. Lady Di, como era conocida popularmente, había sido una de las figuras más queridas de la realeza, y su labor humanitaria la convirtió en un ícono global. Su funeral fue seguido por millones de personas y marcó un punto de inflexión en la relación de la monarquía británica con el pueblo. Mientras el mundo aún procesaba la pérdida de la princesa Diana, el Protocolo de Kioto fue firmado en diciembre de 1997, un tratado internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. Aunque algunos países se comprometieron a reducir sus emisiones, otros, como Estados Unidos, se negaron a ratificar el acuerdo. A pesar de esto, Kioto fue un primer paso en la lucha global contra el calentamiento del planeta. Y así llegamos a 1998, un año que estuvo marcado por el terrorismo, el avance de la ciencia y un escándalo político sin precedentes en Estados Unidos. El 7 de agosto, Al-Qaeda llevó a cabo los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, dejando más de 200 muertos y miles de heridos. Fue una advertencia del ascenso del grupo liderado por Osama Bin Laden, quien pronto se convertiría en el enemigo número uno de Estados Unidos. Pero mientras el terrorismo internacional crecía, en América Latina se vivió una de las mayores transiciones políticas. En diciembre de 1998, Hugo Chávez ganó las elecciones presidenciales en Venezuela, dando inicio a la Revolución Bolivariana. Su llegada al poder marcó el comienzo de un nuevo modelo político basado en el socialismo del siglo XXI, con un fuerte discurso antiimperialista y políticas populistas que transformarían el país en los años siguientes. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobierno de Bill Clinton entró en crisis con el escándalo de Monica Lewinsky, una ex becaria de la Casa Blanca con la que el presidente mantuvo una relación secreta. En agosto de 1998, Clinton admitió su relación con Lewinsky en una declaración televisada que quedó para la historia: "No tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky, solo para que luego se demostrara lo contrario". El escándalo llevó a un proceso de destitución en el Congreso, aunque finalmente Clinton logró mantenerse en el cargo. En el ámbito de la ciencia, India y Pakistán realizaron pruebas nucleares en mayo de 1998, lo que desató tensiones en Asia y aumentó el temor de un conflicto nuclear en la región. Las pruebas fueron vistas como una demostración de poder y reforzaron la rivalidad histórica entre ambos países. Finalmente, en diciembre de 1998, el mundo fue testigo de un momento clave en la justicia internacional. El dictador chileno Augusto Pinochet fue arrestado en Londres, acusado de crímenes de lesa humanidad. Aunque no fue juzgado en Reino Unido, el caso marcó un precedente y demostró que los crímenes contra la humanidad no quedaban impunes sin importar el tiempo transcurrido. El año 1999 comenzó con un escenario global en plena reconfiguración. La guerra en Kosovo se convirtió en uno de los conflictos más mediáticos de la década, exponiendo al mundo las tensiones étnicas en la ex Yugoslavia. Kosovo, una región habitada en su mayoría por albaneses musulmanes, buscaba independizarse de Serbia, cuyo gobierno estaba liderado por Slobodan Milošević.
A medida que la represión serbia se intensificaba, la Organización del Tratado del Atlántico Norte lanzó una ofensiva aérea en marzo de 1999, bombardeando posiciones serbias para detener la limpieza étnica contra los kosovares. Fue la primera vez en la historia que la Organización del Tratado del Atlántico Norte intervenía militarmente sin la aprobación de la Organización de las Naciones Unidas. La guerra finalizó en junio, cuando las tropas serbias se retiraron de Kosovo y la región quedó bajo control de una misión de paz de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras la guerra en Kosovo dominaba los titulares, en Rusia Vladimir Putin ascendió al poder en agosto de 1999, tras la sorpresiva renuncia de Boris Yeltsin. Putin, un exagente de la KGB, se convirtió en presidente interino y rápidamente consolidó su poder. Su llegada marcó el inicio de una nueva era para Rusia, con un enfoque en restaurar la influencia del país en el escenario mundial y centralizar el poder en el Kremlin. Ese mismo año, se celebró el final de una era colonial con la transferencia de la zona del Canal de Panamá a Panamá el 31 de diciembre de 1999. Durante casi un siglo, el canal estuvo bajo control estadounidense, pero en un proceso acordado en 1977, la soberanía sobre esta vía de comercio global fue devuelta a los panameños. Este hecho simbolizó el fin de la presencia imperial de los Estados Unidos en América Latina y marcó un momento clave en la historia del continente. En el ámbito tecnológico, 1999 también fue el año en que la burbuja de las .com alcanzó su punto más alto. Internet estaba en pleno auge y las empresas tecnológicas crecían rápidamente, pero muchas de ellas no tenían modelos de negocio sostenibles. Aunque la burbuja aún no había estallado, los primeros signos de problemas financieros comenzaron a aparecer. Con la llegada del año 2000, el mundo celebró el cambio de siglo con grandes eventos y una incertidumbre tecnológica sin precedentes. El temido efecto 2000 había sido una de las mayores preocupaciones de la década. Se temía que las computadoras no pudieran interpretar correctamente el cambio de fecha del 99 al 00, lo que podría provocar fallos catastróficos en sistemas bancarios, redes eléctricas y defensa militar. Sin embargo, cuando el reloj marcó la medianoche, el mundo siguió funcionando sin mayores incidentes, y el efecto 2000 se convirtió en una de las mayores falsas alarmas de la historia. Pero no todo fueron celebraciones. En los Estados Unidos, las elecciones presidenciales de noviembre de 2000 se convirtieron en una de las más polémicas de la historia del país. George W. Bush y Al Gore protagonizaron una disputa reñida, con Florida como el estado decisivo. Los errores en el conteo de votos y la controversia sobre los votos mal marcados llevaron a un proceso judicial que llegó hasta la Corte Suprema. Finalmente, Bush fue declarado ganador con un margen de solo 537 votos en Florida, lo que marcó uno de los episodios más cuestionados en la democracia estadounidense. Ese mismo año, Al-Qaeda mostró nuevamente su amenaza con el atentado contra el destructor USS Cole en Yemen, en octubre de 2000. Un ataque suicida con una lancha cargada de explosivos mató a 17 marinos estadounidenses y fue atribuido a la organización de Osama Bin Laden. Este atentado fue una advertencia de lo que ocurriría un año después, con los ataques del 11 de septiembre de 2001. A nivel económico, el año 2000 marcó el inicio del colapso de la burbuja de las .com. Muchas empresas tecnológicas, que habían sido valoradas en miles de millones sin generar ganancias reales, comenzaron a quebrar. La crisis financiera se intensificó en los años siguientes y afectó gravemente a la industria tecnológica. En el ámbito de la ciencia, se logró un avance histórico con el proyecto Genoma Humano. Para el año 2000, los científicos ya habían secuenciado gran parte del ADN humano, acercándose a la meta de comprender el código genético de nuestra especie. Este logro abrió la puerta a tratamientos médicos más avanzados y a una nueva era en la biotecnología. Con esto, cerramos la última década del siglo XX. En el próximo episodio, nos adentraremos en los primeros años del siglo XXI, una era marcada por atentados, guerras y la expansión sin precedentes de la tecnología. Nos vemos en el siguiente capítulo.